Nelson, ya que se fue, ya, hablando de él. Quiero decirles que el Espíritu Santo se habla de él desde el inicio, y tiene la misma importancia y es Dios mismo. El Espíritu Santo ah, juega algo muy importante en cada uno de nosotros y de alguna manera lo hemos descuidado en el sentido que quizás no le damos el protagonismo o la importancia que deberíamos de darle. Me incluyo ahí porque es posible que hemos pasado mucho tiempo sin reconocer todo lo que el Espíritu hace en nuestra vida, el espacio que le debemos de dar y la importancia para cada uno de nosotros. Dice Juan 16:13 que, bueno, Jesús hablando dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque estamos en un mundo en el que tenemos el enemigo, que una de las formas en que es llamado es el, el padre de la mentira, la mentira. Y el Espíritu es quien nos guiará a la verdad. A la verdad. Nosotros, hermanos, a veces cometemos errores por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, aunque nosotros creemos que estamos hablando algo correcto, es posible que estemos mintiendo, que estemos hablando algo que no es así. Eso nos pasa a todos, nos ha pasado, de hecho, en todos los ambientes, de trabajo, alimentos y espiritualmente también. Esto nos ha pasado. Sin embargo, dice Jesús que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Si hay algo en que fuimos defraudados o que caímos en una mentira, quiero decirles que el Espíritu Santo ha sido dado para guiarnos a toda verdad y que muy probablemente lo que nos haga falta es pasar o darle espacio o escuchar la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo. En Romanos 8:14, bueno, Pablo habla muchísimo del Espíritu, pero dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es que es una marca, es una forma de conocer que las personas somos hijos de Dios cuando somos guiados por el Espíritu. Y aquí podemos comenzar a preguntarnos si estamos siendo guiados por el Espíritu, porque de lo contrario estaríamos muy alejados
o no tan cerca o no tan seguros, o no estar dándonos nosotros, nombrándonos como hijos de Dios. Lo vuelvo a decir, Romanos 8:14, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Indudablemente, el ser guiado, caminar con el Espíritu Santo, es una señal clara que somos hijos de Dios. Es una señal completamente clara. Y debemos de prestarle atención, porque es posiblemente que no le estemos dando la importancia, o no tengamos tan claro el rol del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo. Alguien lo puso de esta manera: Dios es el que hace el plan, Jesucristo es el que ejecuta el plan, y el Espíritu Santo es el que gestiona el plan. Las diferentes personas, un mismo Dios, actuando en toda la obra. Entonces, queda claro que los que son hijos de Dios están siendo constantemente guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. En 1 Corintios 2, versículos 6 en adelante, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y es que sucede algo. El Espíritu Santo, y entramos en algo muy importante, justamente toda esta semana y la semana pasada hemos estado hablando algo de esto con los hermanos en Gotera y en el Rebalse, y es que Dios nos revela cosas personales. La palabra está escrita, su palabra está acá leyéndola nosotros. Sin embargo, hay mensajes que son revelados personalmente a cada uno de nosotros, cosas que debemos y cosas que no debemos. Se nos revelan forma de cómo debemos de actuar, y Pablo lo está diciendo. Claro, ellos en su trabajo apostólico está diciendo, pero Dios nos la reveló. O sea, hay cosas que no le fueron dadas a nadie. Si eso hubiera sido así, no hubieran crucificado a Jesús. O sea que nadie, solamente quien las conocía, el Espíritu que escudriña a Dios. Eso está diciendo. Y dice, este Espíritu, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Una función del Espíritu Santo es revelarnos la voluntad de Dios. Por eso el tema, caminando en el Espíritu, o podemos decirlo de muchas formas. Gálatas 5:16, si lo comparan en la Biblia, en la aplicación, se van a dar cuenta. Dice guiar, caminar, andar. Entonces, nosotros debemos de confiar en que el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a enseñar cosas personales que debemos hacer y que debemos dejar de hacer. El ejemplo principal
que nosotros tenemos Jesús. En Lucas 4:1 dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán después de haber sido bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, ¿lleno de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. La pregunta es, y estos son temas enormes, hermanos, hemos recibido, hay mucha enseñanza, mucho que podemos aprender. Sin embargo, hay cosas que las vamos a pasar, ¿verdad? Dice que Jesús lleno. Nosotros debemos de preguntarnos cómo debemos de ser llenos del Espíritu. Porque dice que Jesús cuando volvió, que estaba lleno del Espíritu Santo, volvió y fue llevado por el mismo Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y una de las cosas que no cuadran, hermanos, a veces en la vida cristiana es que a veces nos dicen que todo va a estar bien si estamos en Dios, pensando que algunos problemas no los vamos a pasar, cosa que no es, porque todos pasamos problemas, dificultades, y Jesús mismo fue llevado al desierto, un lugar nada agradable, pudiendo estar en un río. De pasar de estar en un río a pasar de estar en un desierto, no es algo tan agradable, o sea, no es algo que vayamos a disfrutar. Dice que ayunó Jesús. Sin embargo, el desierto significa muchas cosas, y son retos aún de sobrevivencia el desierto. Dios nos invita a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Aquí unas cosas algo rápidas. Sí debemos de dedicarnos a conocer de Dios, de pasar tiempo con Él en oración, de cantarle. A los papás, yo estaba haciendo una reflexión, cómo es que yo ni me recuerdo cuando comencé a caminar. No me recuerdo, pero los papás sí saben que le enseñaron a sus hijos a caminar. Y espiritualmente también es así. Es posible, y lo he visto, muchos niños a la edad de 4, 5, 6 años aprendiendo cosas de memoria, diciendo cosas tan bonitas acerca de Cristo, de Dios, cuando ya van teniendo más conciencia de esto, experimentando cosas que pues no deberíamos, va cambiando. Sin embargo, se nota que aprendió a caminar por padres muy diligentes, que le inculcaron la fe desde muy chiquititos, niños caminando con Jesús, y muy seguramente guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu, así como ni cuenta nos damos cuando crecemos, que aprendimos a caminar. Muy posiblemente espiritualmente los niños aprenden a caminar con el Espíritu Santo. Debemos de guardar y seguir siendo llenos de Él. Nosotros somos llamados a ser humildes para poder ser llenos del Espíritu Santo. Nadie arrogante, nadie con soberbia, nadie con que se las puede todas, va a ser lleno del Espíritu de Dios. Nadie. En Salmos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y qué bonito este texto, lo hemos escuchado una y otra vez. Te haré entender y te enseñaré por el camino en que debes andar. Justamente el versículo que le sigue dice lo siguiente: no seas como el caballo, dice, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ya es una forma de escuchar de Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo y tener mucha humildad. Hay
hay muchos temperamentos que se les dificulta esto. Sin embargo, siempre debemos de estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y cambiar en nuestra vida, actuar en nuestra vida, hacer cosas en nuestra vida que Dios nos está invitando a hacer. Sin embargo, se necesita de mucha humildad para poder lograrlo. Se necesita mucha voluntad, doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto, en otras palabras, es rendirse. Gálatas, el texto que estamos usando de base para el estudio, prácticamente nos invita a rendirnos a Dios, a rendirnos. Andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. No rendirnos a nuestros deseos, sino a Dios. Sino a Dios. Los deseos de la carne para todos son como balas queriendo alcanzarnos. Cada uno de nosotros con debilidades diferentes. Pablo decía que era débil a la carne. Cada uno de nosotros también de alguna manera. Sin embargo, lo que está diciendo, la forma de vencer la carne es rendirse a la voluntad de Dios. Yo le preguntaba a unos hermanos que eran bien alcohólicos, pero alcohólicos de verdad, que pues ustedes ya se imaginan. Yo le pregunto, ¿cuántas veces luchaste, porque somos amigos, en querer dejar el vicio? Y él me dice, muchas veces luché, pero solo Dios en su momento. Comencé a pedirle más a Dios. Y es que si nosotros tenemos alguna debilidad, porque el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este hermano, al igual que nosotros, que tenemos diferentes luchas, cada uno tenemos diferentes luchas. Él dice, yo no pude por mí mismo. Intenté muchas veces salir del vicio, del alcoholismo, y no pude. Hermanos, si de algún hoyo, de algún problema, de algún pecado que está ocurriendo, queremos salir, por nosotros mismos no vamos a poder. Es Dios ayudándonos en nuestras debilidades. Es Dios ayudándonos en nuestra debilidad, pero necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos rendirnos. El Espíritu Santo en la vida del cristiano nos ayuda a orar, nos ayuda a vencer el pecado, nos guía en las cosas profundas de Dios, nos guía a donde debemos estar o donde no debemos ir. Estaba pensando en que nosotros podemos ser excelentes conductores. Sin embargo, trayendo esto en nuestra vida, Dios nos va a decir a dónde ir. Podemos conducir perfecto a nuestra perdición, pero solo Dios nos va a guiar a donde debemos estar. Solo Dios, en todas las decisiones de nuestra vida. El apóstol Pablo en Hechos 16 está la historia cuando ellos fueron encarcelados. Sin embargo, antes de esta historia, Pablo en sus viajes misioneros andaba predicando. Vamos a leer Hechos 16.
Hechos 16:6. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínense, él andaba predicando y el Espíritu Santo le dijo, no, a Asia no, a Asia no. Con algunos hermanos de acá estamos cada jueves estudiando con nuestro hermano Sixto, y algo que en los estudios de discipulado tenemos es que debemos de trabajar con hijos de paz, debemos de reunirnos, de estudiar con hijos de paz. Y yo creo que es el mismo ejemplo que estamos leyendo de Pablo. A Pablo le fue dicho por el Espíritu que no fuera a predicar a Asia. Y a nosotros Dios de hecho nos está diciendo que nos sacudamos el polvo de personas que no quieren saber de Él. Que estudiemos, que vayamos y que cuando encontremos un hijo de paz, alguien que quiere saber más de Dios, nos quedemos con estas personas, que profundicemos en su palabra. Y Pablo, en sus viajes misioneros de ciudad en ciudad, llega un momento en el que el Espíritu les dice, no, a este lugar no, acá no, aunque sea bueno la predicación, pero este lugar no por ahorita, no por ahorita. Y cuando llegaron a Misia, dice el versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hermanos, Pablo andaba predicando y el Espíritu Santo le dice, aquí no. Nosotros hay cosas que creemos que están bien y posiblemente están bien y son buenas, pero en ciertos momentos de la vida no conviene. Y siendo guiados por el Espíritu Santo, se nos va a revelar o se nos va a dar la sabiduría necesaria para poder hacer o no hacer. En el Rebalse, el día jueves, se incendió la casa de un hermano, bueno, un muchacho, vive con toda la familia, todo perdieron, todo. Y muchos hermanos, rápido, ¿verdad? Vamos a comprar algo, vamos a estar con ellos, los fuimos a visitar y estuvimos ahí. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿es necesario ya cubrir todos estos gastos que ellos tienen ahorita? ¿O nos ponemos y entregamos esto a Dios y que nos diga hasta dónde debemos hacer? Ya, y es Dios hablando. Tiene que ser Dios hablando. Dice que quisieron ir a predicar a Asia, no, el Espíritu les dijo que no. Quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu les dijo que no. Y luego dice, se le mostró a Pablo, versículo 9, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, para que anunciáramos el Evangelio. Se nos reveló. Pablo dice, se nos reveló. Hermanos, vengo mencionando algo desde el inicio, que Dios nos revela personalmente cosas que debemos y que no debemos hacer. Es una voz, es muy difícil humanamente querer diferenciar entre la conciencia, la razón, la sabiduría que hemos adquirido con los años
a escuchar el Espíritu Santo. Porque alguien podría decir, es que es lo mismo, pero no. El Espíritu Santo es dado a los hijos de Dios. Es el don que Jesús, es el consolador que Jesús nos ha dado. Nos ha dado. Y hermanos, con la ayuda de Él, siendo guiados por Él, caminando con el Espíritu Santo, como alguien que siempre está ahí en nosotros, debemos de considerar qué es lo que Él nos habla personalmente, a dónde debemos o qué es lo que nos está impidiendo. Es posible que nos esté impidiendo, que nos diga, que el Espíritu Santo nos esté diciendo amistades que no debemos de tener, lugares donde no debemos de ir, cosas que no debemos de hacer, cosas que sí deberíamos de hacer. Es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, voy a ir terminando con lo mismo que comencé, que Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Debemos doblegarnos. Nadie enojado va a poder escuchar al Espíritu Santo. Nadie airado, nadie con sed de venganza, nadie con ganas de satisfacer sus deseos va a escuchar al Espíritu de Dios. Debemos de rendirnos para ser guiados a toda verdad. Así que hermanos, podemos hacernos estas preguntas. Podemos preguntarnos, ¿a dónde Dios me quiere llevar? ¿Y a dónde Dios me está diciendo que no vaya? El Espíritu Santo es la ayuda para vencer todos los deseos de la carne. No es por nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer el pecado. Es el que nos ayuda a conocer las cosas profundas de Dios para nuestra vida. No satisfacer los deseos de la carne, sino el fruto del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.